Comienzos de los años 50. El mundo entero vive con miedo. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero una nueva guerra silenciosa se aproxima. La Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética ya no compiten solo por las armas nucleares o territorios. Ahora compiten por algo más invisible, algo más peligroso: la mente humana. La paranoia se apodera del gobierno norteamericano. Surgen rumores de que los soviéticos están desarrollando técnicas para manipular cerebros, controlar voluntades y borrar memorias. Y la CIA, como era de esperarse, responde con su propia iniciativa. Y así es como nace en 1950 un programa ultrasecreto con un nombre casi inofensivo, por así decirlo, llamado Proyecto Bluebird. ¿Y cuál era su propósito?, te estarás preguntando. Pues muy simple: encontrar métodos para controlar la mente de una persona sin que ésta lo sepa. Apenas un año después, el proyecto es renombrado con un nombre aún más curioso: Artichoke. ¿Por qué ese nombre?, te estarás preguntando. Bueno, la palabra artichoke en inglés traducida al español significa alcachofa, y esta se come hoja por hoja hasta llegar al corazón. Creo que hasta acá nos estamos entendiendo, ¿cierto? Digamos que la metáfora de este proyecto sería algo así: deshojar lentamente la psique de una persona, eliminar capa por capa sus defensas mentales, su voluntad, sus recuerdos, hasta dejarla completamente expuesta, lista para ser reprogramada. El proyecto Artichoke no comenzó como un experimento, sino como una advertencia. La CIA estaba convencida de que podía crear herramientas humanas, soldados y agentes que ejecutaran órdenes sin pensar, incluso si esas órdenes implicaban matar. Y lo peor de todo es que esto no era un creepypasta como se piensa muchas veces, sino que esto era real, y apenas era el comienzo. El proyecto Artichoke no se quedó en teorías. No era un simple experimento de laboratorio. Fue un campo de pruebas real y, por supuesto, con personas reales. Para eso, los agentes y científicos de la CIA probaron absolutamente todo lo que tu mente jamás querría imaginar. El método de tortura más común eran, por supuesto, las drogas. Se administraron sustancias como LSD, mescalina, escopolamina, pentotal sódico y cócteles químicos secretos cuyo único propósito era desconectar a la víctima de su realidad. Pero esto no era solo una prueba de ver qué pasa. Había un plan, una secuencia, un procedimiento. Primero te debilitaban física y mentalmente, luego te privaban del sueño durante días, en una habitación sin ventanas. Luego te hacían escuchar ruidos repetitivos y exactamente ahí es donde te inyectaban las drogas, sin advertencia. Y cuando estabas al borde del colapso, ahí comenzaba la verdadera hipnosis. Los agentes intentaban implantar ideas, recuerdos falsos, personalidades alternativas, con el objetivo de crear algo que ellos llamaban un candidato... Carajo, no puedo pronunciar bien. Un candidato manchuriano. Es decir, una persona que pudiera ser programada para cometer un asesinato, sin saber que lo había hecho. Verán, en un documento desclasificado se describe un experimento en el que un sujeto hipnotizado fue instruido para matar a otro sujeto con un arma cargada con balas de fogueo. Es decir, que se ven exactamente como las balas reales, pero en realidad causan la menor cantidad de daño posible. ¿Pueden adivinar lo que sucedió después? Exacto. El individuo no dudó en apretar el gatillo. Eso significa que era posible programar a alguien para
matar, sin que siquiera recuerde haberlo hecho. Y a partir de este momento, hablaremos de uno de los personajes más importantes de todo este asunto, el Dr. Ewen Cameron. Este fue un psiquiatra muy influyente en su época. Era considerado un pionero en la psiquiatría moderna, sobre todo en temas como el tratamiento de la esquizofrenia y el uso de terapias innovadoras. Pero detrás de su prestigio académico, su nombre quedó vinculado a uno de los episodios más oscuros de la historia médica y de los programas de control mental de la CIA. Aunque Cameron no estuvo tan metido en las primeras fases del proyecto Artichoke, sus teorías y prácticas sobre la reprogramación de la mente humana llamaron mucho la atención de la CIA. Fue en ese entonces que la CIA lo reclutó para una operación todavía más secreta y más perturbadora: el famosísimo proyecto MK Ultra. Entre los años 1950 y 1960, bajo la sombrilla de MK Ultra, Cameron dirigió experimentos en el Ala Memorial Institute de la Universidad McGill en Montreal, financiados en secreto por la CIA. Su meta era extremadamente ambiciosa y peligrosa: borrar completamente la mente de una persona, lo que él llamaba desestructuración, usando métodos muy creepies. Luego reprogramar esa mente desde cero, lo que él también llamaba reprogramación psíquica. Esos métodos tan perversos se pudieron evidenciar mejor con el caso de Linda McDonald. Ella era una joven madre canadiense de 25 años cuando, en 1963, fue ingresada en el hospital por depresión postparto. En lugar de recibir tratamiento convencional, fue sometida sin su consentimiento a uno de los programas más extremos del Dr. Cameron. Had to be toilet trained. I was a vegetable. I had no identity, I had no memory, I'd never existed in the world before. Like a baby. Just like a baby that has to be toilet trained. Entre las atrocidades que Linda sufrió en el Allen Institute tenemos comas inducidos con drogas, sesiones extremas de electroshock, reproducción repetitiva de grabaciones con mensajes negativos o sugerencias, una táctica llamada psychodriving que Cameron creía que podía reprogramar la mente, y finalmente, más inyecciones de LSD y otros fármacos superpotentes y experimentales. Cuando Linda despertó del supuesto tratamiento, había perdido toda la memoria hasta ese momento. No sabía quién era, cómo caminar, leer, escribir, ni cuántos hijos tenía. Tuvo que reaprender todo desde cero. Décadas más adelante, en los años 90, Linda y otras víctimas lograron que el gobierno canadiense, y en parte el estadounidense, reconocieran los abusos y ofrecieran compensaciones, aunque muchos casos fueron ignorados o minimizados. ¿Quiénes eran las víctimas del Dr. Cameron? Estas no eran criminales ni mucho menos espías enemigos. Eran personas comunes, amas de casa, estudiantes, gente con ansiedad o depresión leve que buscaba ayuda psicológica, y sin embargo, nadie les informó que serían parte de estos terribles experimentos. Muchos de ellos terminaron con daños cerebrales permanentes, amnesia total, pérdida del habla, habilidades motrices arruinadas, y en algunos casos, se volvieron completamente dependientes de cuidados toda su vida. ¿Y si esto ocurrió una vez? ¿Quién puede asegurarnos de que no volverá a pasar?